está la Organización Mundial de la Salud. ¿Estamos todavía en fase 5 a nivel mundial? Sí, Jaime. Esto depende de una definición muy precisa. Los virus siempre han utilizado células de seres vivos y no se han especializado nada más en seres humanos o en chimpancés o en cerdos o en caballos, ¿no? Sino que pues, los virus pueden ampliar, digamos, su ámbito en donde van a actuar. Este padecimiento de la influenza tiene una peculiaridad que no tienen otros, y es que se transmite aún antes de que tenga síntomas. Sí, porque es una prioridad la salud por encima de las diferencias políticas, así lo expresan las autoridades y creo que la gente lo está valorando. El primer inconveniente que tuve como yucateco es no haber compuesto como los yucatecos. Aunque mi padre, siendo un músico y un trovador yucateco, pues no aceptaba las armonías ni la forma de las cosas que yo decía. Bienvenidos a Desafío, el resumen en línea de los programas de la barra de opinión de TV Azteca. Yo soy Erika Medina, comenzamos con la información. Reconoce el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, que el virus al que nos enfrentamos no es tan agresivo como se esperaba, que las medidas del gobierno federal ante la influenza no fueron excesivas. Así lo comentó el secretario en Contexto. Pasamos de una alerta roja a una etapa ya en que la situación está mucho menos complicada. ¿Cuál es tu balance en este momento y cómo está la perspectiva? Hemos visto una disminución de los casos y particularmente de los casos graves y de las muertes. Esto tiene varias explicaciones. Por ejemplo, el promedio de días en el que las personas solicitaban consulta antes del día 17 de abril, que fue cuando se decretó la primera alerta, era entre 7 y 9 días. Después del 17 de abril, cuando se da la alerta, y el 23 que ya se hace la prepandémica, el promedio de días a consulta fue de 1.5. Entonces esto ha permitido una acción mucho más rápida en la resolución del problema gracias a que hay tratamiento, a que esto se cura. Entonces hemos visto progresivamente esta disminución de los casos nuevos, de los casos graves, y consideramos que estamos en un periodo de estabilización y de descenso, sin descartar que pueda haber brotes nuevos, porque al irse flexibilizando las medidas, pues siempre existe este riesgo. Entonces, estamos conscientes de ello, pero estamos optimistas. De pronto regreso a la absoluta normalidad, cuando hace unos días nos pedían que no saliéramos de la casa, que no fuéramos cerraron los restaurantes en casi todo el país, en el altiplano, y ahora de repente, no, ya no pasa nada. ¿No creaste un anticuerpo social después cuando nos digan, cuidado, ahí viene otra pandemia? Levantemos la ceja y digamos, ¿será verdad? Yo he sido muy insistente en que de ninguna manera se deben de relajar las medidas de prevención y protección. O sea, el hecho de que se reanude la actividad económica o la actividad escolar es un poco para ir reanudando la normalidad ante una evidencia que ha sido la disminución del número de casos. Pero de ninguna manera es prudente relajar los mecanismos de control. Es decir, desde el mismo lavado de manos, los cuidados en los lugares donde hay aglomeraciones no controladas, como puede ser el medio de transporte, usar el cubreboca. ¿Y por qué hago esta afirmación de aglomeraciones no controladas? Porque alguien puede decir, pues si en las escuelas también, pero en las escuelas son los mismos niños, son todos los días, y entonces ahí están controlados. El riesgo de que pueda haber un contagio es menor. Como decía Pablo, de una situación de extrema no pasó nada, entonces sí pasó y sí puede seguir pasando, y yo quiero insistir en que no hay que relajar las medidas de prevención, y esto se seguirá monitoreando, y el riesgo de que tengamos otro pico existe. No fue tan agresivo este virus como otros virus, eso lo reconocemos, incluso su R0, su índice de transmisibilidad, es solamente un poco superior al de la influenza estacional. El índice de transmisibilidad de este virus es de 1.4, es decir, cada 10 gentes que tengan el virus lo van a transmitir a 14. Para que tengas una idea, el índice de transmisibilidad en el caso del de sarampión, cada 10 lo transmiten a 80. Pero eso no lo sabíamos, esto lo acabamos de saber y lo estamos aprendiendo. Las repercusiones emocionales, políticas y económicas por efectos de la influenza AH1N1 fueron abordadas por Ricardo Rocha en Reporte 13. El ánimo ahorita es de una depresión, hemos estado encerrados
Entonces esto ha generado pues cualquier cantidad de situaciones inéditas que no habíamos vivido. Y esta cuestión resulta muy importante porque ahorita se vuelven a abrir las puertas, vamos a tener que tomar actitudes diferentes, vivir la vida diferente, tener otra situación muy particular con respecto a una cantidad de cosas que antes no lo pensábamos, la cercanía con las gentes, por ejemplo. Somos muy cercanos, muy apapachones nosotros, es cierto. y muy protocolares. La mano estirada, el abrazo, todo ese tipo de cosas, pues ya se van a ir acabando, como han estado haciendo algunas recomendaciones, por ejemplo, de las corbatas. Una de las cosas que siempre se había manejado es que somos excesivamente indisciplinados. Ya demostramos que no. Que ante una situación así, excepto los que están instalados todavía en la negación, que son una buena cantidad de gentes, pues todos los demás acataron las normas higiénicas que se nos fueron sugiriendo. Hasta ahorita la evaluación, por lo menos del gobierno federal, que son las que más he visto, son positivas. Con las del gobierno capitalino no he visto encuestas específicas, pero pareciera que también se está tomando como que hubo oportunidad y hubo... Desde luego sí se está valorando el hecho de que se dejaron de lado, por lo pronto, las diferencias ideológicas o políticas para entrar conjuntamente a enfrentar el problema. Está claro que hay una distancia política entre el jefe de gobierno y el presidente Calderón. Y bueno, pues llama la atención, a eso te referías, ayer por vez primera Marcelo Ebrard acude a una reunión convocada en Los Pinos por el presidente, en donde están todos los mandatarios de las 31 entidades, más el gobierno del Distrito Federal representado por el mismo, ¿no? Sí, porque es una prioridad la salud por encima de las diferencias políticas, así lo expresan las autoridades y creo que la gente lo está valorando. A esa crisis se suma otra crisis económica generada por la crisis sanitaria. ¿Tenemos idea ya del tamaño de esta nueva crisis, de esta lluvia sobre mojado? La primera es la del empleo. ¿Por qué? Debemos nosotros recordar es que si tú no tienes empleo, el acceso al sistema de seguridad de salud pública es mucho más restringido. Un segundo problema que nos